Jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar las clases de Historia Universal a cargo del maestro Héctor Contreras. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Héctor, buenas noches. Buenas noches con todos. Muy bien, vamos a compartir entonces. Ya. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, maestro de la coordinación. Acá siempre listos para aprender, muchachos. Y bueno, buenas noches con todos, esperando que siempre se encuentren bien en casa. Empezamos con la sesión de hoy. Muy bien, muchachos, vamos a compartir la pantalla. Vamos al material. Eh, Vamos rapidito entonces. Bueno, como ya saben, hoy continuamos con nuestro avance. Hoy nos corresponde lo que sería pues humanismo, renacimiento, eh, reforma contra reforma, ilustración, absolutismo, ¿no? Muy bien, quiero saber si pueden ustedes ver la pantalla de compartido. Sí, por favor, si me confirman por el audio del chat. Sí, buenas noches, ¿qué tal Tamara? Buenas noches, Ítalo, buenas noches, Valeria. Sí, todo bien, ¿no? Ya, perfecto, Mirko. Muy bien, entonces, muchas gracias, Liz, ¿sí se ve? Perfecto, gracias, gracias. Dani, Diani, muy bien. Vamos a empezar entonces. Miren, muchachos, esta preguntita que estamos viendo ahorita en pantalla trata sobre el humanismo, ¿no? Miren, muchachos, algo importante que deben recordar del humanismo es que es el despertar de la razón. Recordemos que durante mucho tiempo el hombre vivía sometido a lo que se conoce como el oscurantismo medieval, es decir, básicamente lo que ocurre es que el hombre no busca la verdad por su cuenta, sino que la verdad la recibe de la iglesia, ¿no? Recordemos que en la Edad Media la iglesia es muy poderosa, es muy influyente. Todo lo que es la vida intelectual, el arte, la cultura, tiene como objetivo enaltecer la figura de Dios, Cristo, los santos, los apóstoles, la sobrenatural, ¿no? Y cuando hablo de lo sobrenatural me refiero a los milagros, las advocaciones, los demonios, todo esto, ¿no? Entonces los ángeles, todo esto era lo que concentraba la atención del hombre. Pero en el humanismo y renacimiento ya posteriormente se pone atención mucho al hombre, ¿no? A la esencia humana, a lo natural, ya no a lo sobrenatural. Es más, el hombre, como plantean los filósofos neoplatónicos de la Escuela de Florencia, puede buscar la verdad, ya no se la dan, sino la busca. Y por supuesto, el humanismo siendo un movimiento intelectual, literario y filosófico, y cuando digo literario es porque se escribe de una manera distinta y filosófico porque se reflexiona de otra manera, se pone como centro al hombre. Hay una frase de un filósofo griego, bueno, antiguo, de la antigüedad, que se llama Protágoras, que sostiene pues que el hombre es la medida de todas las cosas, no se puede entender todo si es que no se entiende primero al hombre. Entonces, en esta preguntita, como ustedes pueden notar, nos, a ver, la leemos, dice, una de las características del humanismo, que es la ideología, por supuesto, de la burguesía, porque recordemos que cuando hablamos de eh, vida intelectual, o lo hacía la iglesia o lo hacía la burguesía hacia el siglo XIV, siglo XV, por una sencilla razón. El campesino no puede hacer vida intelectual, no porque sea torpe o, bueno, porque sea, no sé, pues, no tenga, o sea, no tenga la capacidad, sino lo que pasa es que los campesinos en la mayoría de los casos trabajan duramente, son explotados y difícilmente lo que ganan les alcanza para adquirir un texto o ilustrarse. En cambio, la burguesía sí tiene esa posibilidad. Recordemos que la burguesía aparece con el capitalismo mercantil, ¿no? Después de las cruzadas, recordemos, surge en las ciudades italianas la burguesía, que tiene esta lógica de acumulación y reinversión, es decir, impulsa el sistema capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que esta burguesía, ya acomodada, sustentada económicamente, comienza a tener vida intelectual. Y esta vida intelectual la independizan de la influencia de la iglesia, ¿no? Entonces, así es la burguesía. Por eso es que el humanismo, recordemos, es un movimiento intelectual impulsado por los sectores de la burguesía. Ya te dije, el campesino lamentablemente no puede ser vida intelectual, la burguesía sí lo hace. Compra textos, adquiere bibliotecas, ¿no? Rescata textos que habían sido ignorados durante mucho tiempo, y esto es lo que básicamente se produce en el humanismo, ¿no? Ahora, un elemento fundamental del humanismo, nunca se olviden muchachos, va a ser
la, bueno, lo que sería pues el libre examen o libre pensamiento, ¿no? Que es uno de los principios fundamentales de la edad moderna, el libre pensamiento. Eso no se olviden jamás. Antes no existía libre pensamiento o te juzgaban por pensar de forma independiente. Ahora lo puedes hacer. Ahora, el humanismo exalta a la razón, pero no se olviden que la razón, en términos de cuestionar, por ejemplo, los dogmas. Recordemos que durante la Edad Media los dogmas, ustedes saben que es un dogma, ¿no? Es incuestionable. La iglesia dice que es así y nadie lo cuestiona. En cambio, con el humanismo surge observaciones o reflexiones sobre los dogmas. Es más, se ponen en cuestión algunos dogmas. Los humanistas usan la razón no para cuestionar la sociedad ni el poder político, o sea, o para ponerlo en cuestión, como sí pasa en la ilustración. Acá la razón está despertando básicamente, ¿no? O sea, en el humanismo se habla de la razón, pero en términos de que cuestiona algunos puntos importantes de esa época, pero no quieren cambiar la sociedad, no quieren cambiar la política, solamente ponen en cuestión, por ejemplo, los dogmas, ponen en cuestión también, hacen alguna crítica a la sociedad, pero no la quieren cambiar o no proponen cambiarla, así como si pasa en la ilustración en el siglo XVIII, mucho tiempo después. Así que el humanismo de la razón, sí, pero he dicho, no quieren cambiar la sociedad, no quieren cambiar la política. En cambio, en la ilustración, que es en el siglo XVIII, que vamos a ver después, ahí sí hablan de cambiar, plantean cómo debe ser la sociedad, es distinta. Por eso no confunden razón durante el humanismo con el uso de la razón durante la ilustración. Pero acá dice, una de las características del humanismo, ideología burguesa surgida en el siglo XVI, fue, bueno, creo que ya está claro con explicación, la revalorización, a ver, la revalorización del individuo y el libre albedrío. Libre albedrío quiere decir libre examen o libre pensamiento, ¿ya? Capacidad de entender las cosas y, por supuesto, decidir, ¿no? Decidir. Eh, Como te dije, esto se da durante el humanismo, ¿no? Vamos a ver acá las claves, parecen escrito en el chat, ustedes muchachos. Eh, Valeria, bueno, todos han puesto la Brian, muy bien. Eh, Liz también, Diego, Valeria Chalco también, por supuesto. Sí, efectivamente, como dicen compañeros, la clave es la A, ¿no? Porque las demás no pueden ser, las descartamos, definitivamente no pueden ser, la defensa del teocentrismo para nada. El teocentrismo es lo que hay antes, el humanismo habla del antropocentrismo, ¿no? Muy bien, bueno, lo demás, la teología, tuvo como uno de sus representantes a Dante Alighieri, bueno, es un precursor, ¿no? Que la razón debía desarrollarse en la experiencia, bueno, la experiencia tiene que ver con el empirismo, bueno, pero dice las características, ¿no? Entonces la A es la conveniente. Muy bien, por los jóvenes que contestaron. Vamos con la siguiente preguntita. La siguiente preguntita que nos dice, a ver, dice, relacionar las siguientes proposiciones acerca de los ideólogos humanistas y su movimiento ideológico. Bueno, vamos a ver aquí. La Academia Neoplatónica de Florencia, ¿no? El verdadero nombre así, neoplatónica, ¿por qué? Porque recordemos que en la edad antigua, ¿se acuerdan? Platón fundó la academia. Y recordemos que los humanistas, al igual que los renacentistas, se ven inspirados por lo que hicieron antes los griegos y los romanos, especialmente los griegos, ¿no? De los que resaltan mucho. Bueno, vamos a ver la Academia Neoplatónica de Florencia, por supuesto, tenemos ahí Erasmo de Rotterdam. Ah, ojo, la Academia Neoplatónica de Florencia cuestionó mucho la escolástica, que anteponía la fe frente a la razón. Los neoplatónicos proponían exaltar la razón frente a la fe. Decían, durante mucho tiempo ya nos hemos ocupado de Dios, es momento de ocuparnos del hombre, ¿no? La verdad está allí, hay que encontrarla. Y hay muchas formas de llegar a la verdad, no solamente a través de la iglesia, ¿no? Bueno, eso planteaban los que seguían la escuela o la Academia Neoplatónica de Florencia. Está, por ejemplo, ahí está Marsilio Ficino, está Pico de la Mirandola, ¿no? Nicolás de Cusa. Estos hombres, por supuesto, intelectuales neoplatónicos, van a ser muy importantes en la Academia de Florencia. Erasmo de Rotterdam, bueno, recordemos, conocido como el príncipe del humanismo, un gran traductor de obras antiguas. Recordemos algo muy importante. Si ustedes han oído de repente alguna vez en alguna academia anteriormente o de repente en el colegio, muchas veces se pone a Petrarca como el padre del humanismo, porque él hace algo que Erasmo de Rotterdam lo hace con más constancia y con mayor esfuerzo, ¿no?
Recordemos que Petrarca o Francesco Petrarca buscaba textos ignorados por la iglesia que no habían sido divulgados o permanecían allí escondidos, pues en sótanos, ¿no? O en anaqueles ahí abandonados. Él busca esos libros antiguos, los traduce y los divulga. Este esfuerzo, por supuesto, que lo hace de forma individual, lo hace posteriormente también Erasmo de Rotterdam y los traduce y los divulga. Bueno, vamos a explicar también eso. Fue un representante muy importante, Erasmo de Rotterdam, del humanismo. Y conocimiento greco-latino, vamos a ver, ya, vamos a ver cómo se relaciona, ¿ya? A ver, eh, los Medici, recordemos, son mecenas. ¿Se acuerdan qué eran los mecenas? Los mecenas eran, recordemos, burgueses, o si no, también podían ser inclusive papas o reyes, ¿no? Que tenían dinero, tenían poder económico y financiaban y protegían a los artistas, con el único objetivo de que estas obras de arte o u obras intelectuales enaltecieran a la ciudad donde ellos estaban. Aunque parezca un poquito singular, las ciudades compiten por tener mayor desarrollo cultural. Es una especie de rivalidad que demostraría pues que una ciudad es mejor que otra. Y bueno, eso es lo que ocurre durante la época del humanismo y renacimiento. Entonces, la Academia de Florencia tendría que ver, por supuesto, con los Medici, ¿no? Los Medici, claro, Centro Intelectual apoyado por los Medici, por supuesto. La siguiente, la moderna, sería máximo representante. Entonces sería 1C, 2, a ver, no, pero sería 1B, perdón. 1B. 1B, 2 sería A. 1B, 2A. Y 3, conocimiento greco-latino, sería influencia de las ciudades de Italia, a ver, influencia que las ciudades de Italia recibieron de Bizancio. Recordemos que cuando cae la ciudad de Constantinopla, y antes inclusive ya, muchos intelectuales, artistas, sabios del Imperio Bizantino, herederos y conservadores de la cultura greco-latino clásica, migran masivamente a Italia buscando protección, refugio, amparo y por supuesto financiamiento. Entonces, muchos historiadores coinciden, y por supuesto, estos grandes historiadores, y yo por supuesto, coincidimos en que esta migración de sabios intelectuales y artistas de Bizancio dan un impulso, por supuesto, al desarrollo del humanismo y renacimiento, ¿no? Fueron importantes. Es más, su impacto va a ser notorio en el arte, la cultura. Entonces, la clave sería, ahí vamos a ver qué escribieron los caballeros, ¿no? La juventud, que nos dicen en el chat. Bueno, nos han marcado la C, claro, Mirko, Liz, por supuesto. Y antes de Mirko, Liz, tenemos aquí también, a ver, la intervención de Edison Romero, C, Claudia Yasmín, muy bien, C, Diego Rivera, tiene nombre de pintor. Ana Lucía Arellano, C, Diego Gonzalo, muy bien, Carmen Bicharra, Italo Chesti, bueno, sí, por supuesto, tenemos a Claudia Yasmín, Edison Romero, Liz Rodríguez, bueno, está, creo que sí lo han hecho bien todos, muchachos. Claro, la Mona Lisa, me pregunta Italo Chesti. Bueno, la Mona Lisa en realidad era una jovencita llamada Lisa Gerardini, ¿no? Lisa Gerardini fue pintada o retratada por Leonardo da Vinci, fue una jovencita. Durante mucho tiempo se creyó que era una pintura pues enigmática, que no pertenecía a alguien real, pero se ha demostrado que Lisa Gerardini es la que sale pintada en esa pintura, ¿no? Que era Medici, bueno, yo tengo entendido que no, ella era familiar de los Giocondo, no eran de los Medici. Por eso también se le conoce como Gioconda, pues. Ahora, la Mona Lisa, ¿por qué razón? Porque Mona significa encantadora, y como era Lisa Giardini, la encantadora Lisa, ¿no? Bueno, ese es para el alumno Italo Chesti, ¿no? Muy bien, eh, bueno, seguimos entonces con el desarrollo de las preguntas, muchachos. Nos vamos entonces ahora, nos vamos a la pregunta 3. Dice, una de las características del renacimiento cultural en Europa del siglo XVI, estamos hablando de los años 1500, ¿no? Fue que, a ver, una cosa importante que ustedes deben recordar es que
el Renacimiento tiene dos momentos, ¿no? El 480 y el 580. ¿Todo eso qué es? 480, que justo, miren, para su beneplácito, muchachos. Aquí justo en la pizarrita tengo ese tema, lo había hecho hace poco. Miren, 480 se da en Florencia, siglo XV. Estamos hablando 15, 1400. Ya ustedes deben recordar eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, estamos en el siglo XXI, pero empezamos con 20, ¿no? 2020, 2020, ¿no? Bueno, si yo te digo, por ejemplo, siglo XX, empezamos con 19, 1900. Igualito acá, mira. Siglo XV, pero es 1400. ¿Ya? Igualito acá, a ver. 500, siglo XVI. ¿Ya? A ver, mira, la pregunta dice así puntual. Una de las características del renacimiento cultural de Europa del siglo XVI. 16. Entonces sería 500. ¿Dónde se da el 500? Se da en Roma. Se da en Roma. El 500 se da en Roma. Entonces, a ver, los papas, ¿no? Principalmente, los papas son los que financian estas importantes obras de arte que están en Roma. Recordemos, por ejemplo, los que están en la Capilla Sixtina, ¿no? Obras de arte, por supuesto, fueron muy notables y muy célebres en Roma. Entonces, dice la alternativa, el mecenazgo favorable de los artistas más famosos se realizó en Roma. Esa, por ejemplo, podría ser, ¿no? Podría ser, claro, podría ser. La B dice, se basó en los modelos artísticos grecorromanos, bizantinos y árabes. Árabes. Mm. Recordemos que para los árabes pintar los cuerpos o las formas humanas o dibujar formas humanas no estaba bien o no era correcto, pues. Por eso en el arte árabe usted no van a ver jamás pues desnudos, ¿no? Figuras muy alusivas a nosotros, a nuestra especie, a la especie humana. O sea, aparecen más figuras geométricas en el arte árabe, entonces descartamos árabe, la B no puede ser. Rechazo a toda forma de religión y pensamiento escolástico en el arte. A ver, vamos a aclarar lo siguiente. Rechazo a toda forma de religión. Oye, si están haciendo obras de arte en Roma, por ejemplo, y ustedes ven, por ejemplo, la famosa obra o la Capilla Sixtina, en la parte central sale, no sé si han visto Dios con Adán haciendo esto, ¿no? Son pinturas alusivas a la religión. Ahora, yo les aclaro algo, los renacentistas no son ateístas. El ateísmo intelectual aparece recién en el siglo XVIII con la Ilustración. Además, ser ateo o ser ateísta en el siglo XVI o el siglo XV era ser la hoguera. Por si acaso, es cuestionar, por ejemplo, a la iglesia o estructura que la E. Vamos a ver qué más. Eh, la dice Florencia fue la ciudad que monopolizó el desarrollo. Ya, ahora, uno, dos, tres. Ya, jóvenes, estamos de vuelta, ¿sí? Ya, todo está bien, ¿no? Compartir pantalla. A ver, muchachos, continuamos. Parece que hay una falla en el sistema, pero ya, todo está bien. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Sí. ¿Escucha? A ver, lo voy a sacar y lo voy a volver a conectar, ¿ya? ¿Ahí me escuchan? Déjame, ya sin los audífonos. Bueno, como les estaba indicando entonces, ya ahí está, sí, se puede escuchar. Todo bien, ¿ya? Entonces, bueno, seguimos. Estábamos aquí, ya. La pregunta.
3 dice, ¿Florencia fue la ciudad que monopolizó el desarrollo artístico? No. Recordemos que el Renacimiento se da también bueno, en Roma, se dan en Milán, Mantua, pero acá dice en el siglo XVI. Siglo XVI es Roma, ya lo vimos acá está explicado, siglo XVI Roma. ¿No? Miguel Ángel desarrolló sus obras solamente en el campo de la pintura. No, recordemos que Miguel Ángel también es escultor, es arquitecto, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, ¿no? Y la cúpula, principalmente la Basílica de San Pedro, fue construida por Miguel Ángel, era arquitecto, era escultor, el David, el Moisés, la Piedad, son esculturas, por supuesto, de Miguel Ángel, entonces la E tampoco puede ser. La única clave que se relaciona entonces sería el mencionado favorable de los artistas más famosos se centró en Roma, por supuesto, siglo XVI es el Cinquecento y se da en Roma. La clave entonces sería la A, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces ahí está, tenemos avioncito, muy bien, ya algunos dicen sí, ahora sí, dice sí, 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 avioncito. Muy bien, muchachos, ahí está, excelente. Muy bien, y nos vamos entonces con la siguiente pregunta, la pregunta número 4, ¿no? Muy bien, y esta pregunta es de reforma protestante. Recordemos que el que impulsa la reforma protestante en Alemania, que en ese momento no se llamaba Alemania, dicho sea de paso, se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico, va a ser Martín Lutero, ¿no? Dice la pregunta, a ver, Martín Lutero, catedrático de la Universidad de Wittenberg, da inicio a una tajante ruptura ideológica con la Iglesia romana al ser publicada su obra de la libertad cristiana, donde establece que el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Esto rompía el orden jerárquico establecido por la Iglesia romana en la sociedad alemana, aún de carácter feudal, en el siglo XVI, lo cual propició en el aspecto social. Miren, está más que claro que el orden feudal era sostenido y defendido por la Iglesia. Recordemos que la Iglesia se beneficiaba del orden feudal y por lo tanto la Iglesia propicia el orden feudal. No lo cuestiona o no lo quiere cambiar porque está claro que ningún grupo social privilegiado va a querer eliminar sus privilegios, ¿no? La Iglesia y la nobleza eran los grupos sociales en la etapa feudal y por lo tanto los explotados son los campesinos. Cuando Lutero comienza a impulsar sus nuevas ideas, recordemos que los primeros que piensan en apoyarlo a Lutero van a ser los nobles. ¿Por qué razón? Lutero habla o menciona que era conveniente secularizar las propiedades de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? A que los bienes o propiedades de la iglesia, si es que la iglesia católica era expulsada de Alemania, tenían que ser repartidos entre los alemanes. Hablaba de ser repartido entre los alemanes, no se refería a los campesinos, sino a los nobles. Por eso es que Martín Lutero forma una alianza con los nobles. Pero cuando Lutero comienza a predicar o a hacer su prédica en contra de la iglesia, muchos campesinos sintieron que era el momento, por supuesto, de luchar contra el sistema que los oprimía. Lutero al comienzo tenía un mensaje un poquito elevado donde hablaba mucho de la libertad, no solamente espiritual, sino también material. Aunque Lutero después se retracta, porque Lutero se da cuenta que lo que está diciendo en algún momento comienza a enaltecer, o mejor dicho, comienza a hacer que los campesinos comiencen a tomar acción frente a lo que está pasando. Y es más, Lutero tiene algunos seguidores como Tomás Münzer. Tomás Münzer, por si acaso, se escribe así, Münzer, con una T intermedia, Münzer. Tomás Münzer, con diéresis. Tomás Münzer dice que la verdadera libertad no es solamente espiritual, sino también terrenal. Y el mismo... Un momentito, muchachos. Y como el mismo Lutero plantea inclusive de que era conveniente, ¿no?, romper con algunas situaciones difíciles para la masa campesina. Por lo tanto, Martín Lutero al comienzo habla a favor del campesino, pero después se une o forma una alianza con la nobleza. Ahora, Tomás Münzer definitivamente va a ser un líder muy, pero muy apegado a los campesinos y plantea, entre otras cosas, ¿no? Plantea, entre otras cosas, que era conveniente luchar contra el orden feudal, ¿no? Eso era lo que proponía, en este caso, Thomas Münzer. Entonces, estamos hablando de los campesinos.
¿ya? No se vayan a olvidar entonces, ¿ya? Entonces, ¿ya? Bueno, la clave, ¿cuál sería entonces si hablamos de los campesinos? ¿Cuál sería la clave entonces? Sería la A. En el año 1524 se inician las guerras campesinas en Alemania. Los campesinos hablan o sostienen que era importante también luchar contra el orden feudal. Tomás Müntzer decía que la libertad no solamente espiritual, sino también material. Y hablaba también de que el paraíso no solamente está en el cielo, sino se puede traer el paraíso a la tierra, eliminando, por supuesto, todo aquello que hace mucho daño, ¿ya? A la población campesina. Bueno, la clave entonces, ¿cuál sería, muchachos? Sería la A, ¿ya? Entonces la clave, por aquí vamos a ver la respuesta de los muchachos. Bueno, la A, sí, la clave sería entonces la A. ¿Ya, muchachos? La A. Muy bien. Y vamos a la siguiente pregunta. Entonces, siguiente pregunta dice, a ver, pregunta 5 dice, a diferencia del Sacro Imperio Romano Germánico, el CIR, ¿no? Donde las tierras de la iglesia fueron secularizadas, ¿ya? A diferencia del Sacro Imperio Romano Germánico, donde las tierras de la iglesia fueron secularizadas por la alta nobleza feudal, en Inglaterra dicha secularización fue realizada por el monarca Enrique, quien vendió las tierras a la baja nobleza o señores feudales con pequeñas propiedades. Estos convirtieron las tierras en pastizales para la crianza de ganado, cuya lana se vendía tanto dentro de Inglaterra como en las ciudades del exterior, lo cual generó una acumulación de dinero para esta nobleza aburguesada. Todos estos cambios ocurridos en Inglaterra del siglo XVI indican que, muy bien, una pregunta interesante que ustedes deben responder es por qué en Inglaterra empieza el triunfo del capitalismo industrial. El capitalismo no nace en Inglaterra, el capitalismo nace en el norte de Italia, es decir, en la zona de Venecia, en toda la zona de Lombardía, entonces Génova, ¿no? Ahí nació el capitalismo. El capitalismo simultáneamente se desarrolló en lo que sería actualmente Países Bajos. Ahí también se desarrolló el capitalismo por primera vez. Pero la pregunta es, ¿dónde tuvo su mayor éxito? Fue en Inglaterra. ¿Y por qué en Inglaterra? A ver, vamos a aclarar. Inglaterra propició una industria o un sector importante de la industria que va a ser la industria textil. E inicialmente, para impulsar la industria textil, utilizaba lana de oveja, pero posteriormente comenzó a utilizar fibra de algodón. Ahora, los pastizales bueno, a los que se refieren en la pregunta, es principalmente para el ganado, por supuesto, lanar, o sea, para decir las ovejas, ¿no? Es cierto. Entonces, la pregunta dice ahí que en algún momento aparece un sector de la sociedad que ya no quiere vivir de rentas que le pagan los campesinos por la tierra, sino que ven la tierra como un medio de capitalización, donde pueden, por supuesto, sembrar, pero también pastar animales para tener fibra de lana de oveja. Entonces, ya no se ve a la tierra como algo que tú recibes como un privilegio, porque se acuerdan que en el feudalismo la tierra tú la recibes por una acción de servicio favorable al rey o al señor. El señor te podía conceder una porción de tierra, pero nunca la tierra era tuya, sino que la tierra era algo que tú recibías como un beneficio por un servicio o acción que tú hacías. Pero en el feudalismo la tierra no se compra ni se vende. En cambio, en Inglaterra, la tierra comienza a verse como algo que se compra y se vende. En el feudalismo eso no pasaba. Tú recibías la tierra por algún servicio que ofrecías al rey o por un acto, por supuesto, de fidelidad. Pero ahora no, las tierras son entregadas y conseguidas y pueden ser capitalizadas. Y esto comenzó en Inglaterra. Es más, ya en el siglo XVIII se produce lo que se va a conocer como el fin de lo que se llamaría el open field y el inicio de los campos cerrados. Y eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de revolución industrial. Pero quiero que recuerden esto. Estamos hablando de algo que es económico. Entonces, ustedes que son muy audaces pueden ya darme la respuesta. Bueno, por acá me dicen, a ver, Elías Aguilar me dice la D. Eso sí no sabía. A ver, ya. D. Luisa Valverde dice la A. Luis Rodríguez D. Ana Lucía Llano la D. Italo Chesti la D. Claro.
La reforma anglicana fue un factor que favoreció el desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, la clave sería la D, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Eh, a ver. La siguiente pregunta es la pregunta número 6. La contrarreforma, recordemos, es la reacción contra la reforma protestante. Recordemos que cuando la reforma protestante comenzó a crecer, comenzó a difundirse, la Iglesia Católica hizo todo lo posible para evitar la expansión de la reforma. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica perdería influencia. Además de influencia, perdería diezmos, ¿no? O impuestos y propiedades. Y a la Iglesia, por supuesto, católica no le gusta o le agrada esa idea. No solamente pierde influencia social e influencia política, también pierde dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Iglesia Católica impulsa una transformación interna, un cambio, por supuesto, para frenar la expansión de la reforma. La reforma acusaba a la Iglesia de ser corrupta, de ir a la decadencia y la inmoralidad. Por lo tanto, entonces, la Iglesia Católica tomó medir esos errores, ¿no? Y por supuesto, el objetivo era evitar que la reforma protestante siga creciendo, porque cada vez tenía más seguidores. Entonces dice, uno de los objetivos o de los objetos de la contrarreforma. ¿Mm? Dice la primera, la eliminación de los acuerdos de la Edita de Habsburgo. Eso, recordemos, la Edita de Habsburgo, no. La Edita de Habsburgo no, para nada. Eso tiene que ver más que todo con Lutero y tiene que ver con Alemania. La B dice la tolerancia de la propuesta del luteranismo sobre la libertad del cristiano. No, para nada, no eran tolerantes. La Iglesia Católica sostiene que, por ejemplo, una de las ideas de Lutero es la libre interpretación de la Biblia. Y para los católicos eso se requiere de un estudio concienzudo, con bastante, eh, bueno, con un equipo, por así decirlo, de hombres preparados para entender la revelación divina. Tiene que haber estudios de teología, ¿no? De exégesis. Entonces, no se puede interpretar la Biblia así por así, o sea, no cualquiera lo puede hacer, tiene que hacerlo una institución, en este caso la Iglesia Católica. Y una vez entendida la revelación de Dios, lo que Dios nos quiere decir, la Iglesia tiene que divulgar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, eso de que existe la libre interpretación de la Biblia, eso no está bien, decían los católicos. Entonces, la B, descartado, ¿no? La paralización de la influencia del protestantismo en Europa. Bueno, esa sí puede ser, porque su objetivo es frenar la expansión de la reforma protestante. La D dice la difusión de la traducción de la Biblia, no, para nada. La contrarreforma estableció que la misa y la Biblia tienen solamente una lengua, que es el latín. El inicio de la guerra de religión entre católicos y protestantes, no, para nada. La clave sería entonces la C, ¿no? La C. Muy bien, y lo dijeron algunos de ustedes, sí, por supuesto. La C, la D, bueno, casita, o no hay. Bueno, la C de Brian Paredes, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, como estamos indicando, la clave acá sería la C, ¿no? La C. ¿Ya, muchachos? Entonces, queda claro que el objetivo es frenar o paralizar la expansión de la reforma protestante en Europa. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta 7, ¿no? ¿Qué dice ahí? El Concilio de Trento estableció la afirmación de que la iglesia como institución era una iglesia visible. ¿Ya? El Concilio de Trento, recordemos, fue convocada por la Iglesia Católica para, o sea, frenar la expansión de la reforma protestante. A ver, ¿qué fue el Concilio de Trento? Bueno, fue una asamblea que reunió a los líderes de la Iglesia Católica. Reúne, por supuesto, en este lugar, o esta ciudad llamada Trento, a las mentes más importantes o a los líderes más importantes de la Iglesia, los reúnen, por supuesto, con el objetivo de tomar medidas frente a la expansión de la reforma protestante, ¿ya? Estas reuniones se llevan a cabo desde el año 1545 a 1563. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá dice entonces, ¿no? El Concilio de Trento estableció la afirmación de que la Iglesia como institución era una iglesia visible, formada por clérigos que cumplían la función de ser intermediarios entre Dios y los hombres. Es decir, tú no podías llegar directamente a Dios si no era por la iglesia. Y la iglesia, por supuesto, estaba integrada por clérigos que eran hombres preparados para entender lo que Dios quiere para ti. Bueno, ¿qué más? Dice, en contra de la afirmación del luteranismo de que la iglesia era invisible,
es decir, una iglesia formada por una comunidad de cristianos que se vinculaban directamente a Dios, ¿no? Porque eso es lo que básicamente dice Lutero. Solo por la fe, sin intermediarios. Según esto, podemos afirmar que el Concilio de Trento tenía como uno de sus objetivos principales. Bueno, es una pregunta que hemos visto anteriormente, entonces más o menos por ahí podemos llegar a la respuesta. A ver, hay algunas respuestas aquí, a ver. Tenemos aquí, bueno, María Santé, Anchante, la C, muy bien, Liz Rodríguez, Christopher Casa, Medalí, también. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Claro, o sea, está bien, está clarísimo, ¿sí? Conner, muy bien, Conner. También, por supuesto, sí, garantizar la existencia de la iglesia. Claro, la iglesia no puede perder su presencia en zonas donde siempre, bueno, donde muchas veces ha estado. O sea, imagínate que la iglesia tiene una presencia de por lo menos, no sé, pues saca tu cuenta, son por lo menos 1000 años. Y de repente surge Lutero, sus ideas, y comienza a desplazar la influencia de la iglesia. Es más, habían construidas iglesias, catedrales, abadías de la iglesia católica, y esos territorios, si dejaban de ser católicos, la iglesia perdía sus propiedades, sus bienes, su infraestructura, sus inmuebles. Entonces, eso la iglesia católica no lo iba a permitir. Miren, quiero poner un ejemplo actual, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero en algunos países de Europa hay iglesias que están vacías, la gente ya no va, iglesias católicas. Y además hay algunas iglesias reformadas o protestantes como, bueno, en los países del primer mundo hay un agnosticismo o ateísmo, y la gente considera que lo importante es portarse bien nada más o ser buenos, ¿no? O sea, creer o no creer, como que ellos no lo consideran, lo importante es ser buenas personas y actuar con principios. Entonces, ¿qué pasa? En los países del primer mundo hay lugares donde hay iglesias que están vacías, y bueno, son inmuebles que están ahí como, por así decirlo, ¿no? Obras que expresan un pasado, pues, o una época en que la gente tenía un pensamiento distinto. Imagínate que en esa época habían muchas iglesias que de repente, o sea, al ser católicas, de repente llega la Reforma Protestante y estas iglesias católicas dejan de ser lugares de reunión de gente o de población. Entonces, eso significaba que la iglesia estaba perdiendo su influencia. Y por supuesto, la iglesia católica no era permisible a esto, o hizo un esfuerzo para evitar que esto continúe, ¿no? Claro, entonces la clave sería la C. Muy bien, nos vamos con la siguiente preguntita. Dice, por los planteamientos que los ideólogos humanistas expusieron como la importancia del antropocentrismo, ya hablamos de eso, ¿no? El hombre como centro, el uso de la razón para la investigación y la experiencia, la separación de filosofía y teología, podemos afirmar que el humanismo, o sea, ¿qué podemos afirmar del humanismo? Creo que ahí nomás está el punto central de esta pregunta. Bueno, a ver, fue una idea desarrollada por clérigos, solo abarcó el campo de... No, también literatura, ya lo vimos ya. La A, muy bien. A ver, tenemos aquí a Italo Chesti, que es muy participativo, ¿no? Tenemos a Luisa Valverde, Brian, el Brian. Tenemos a Claudia Yasmín, tenemos a Christopher Anderson, María Santé, Diego Gonzalo, Medalina, bueno, todos dicen, de Advíncula. Ahí está, muchachos. Cuidado con la sangría nomás. Bueno, tenemos aquí entonces alternativa, claro, hizo una crítica a las ideas escolásticas. Como ya le dije en su momento, la escolástica anteponía la fe sobre la razón, o desiliar, ¿no? Básicamente, la escolástica decía, sí, la razón existe y la fe también existe, pero la razón y la fe pueden conciliarse siempre y cuando se entienda que la fe está por encima de la razón, porque lo importante es la salvación, ¿no? Más que la reflexión, o sea, pensar, reflexionar o cuestionar no te va a llevar a la salvación. Así que, bueno, eso es lo que proponía la escolástica, básicamente, ¿no? Sí, se habla de conciliación de la fe y la razón, pero siempre entendiendo que la razón está por encima, no, perdón, que la fe está por encima de la razón, ¿no? La razón está debajo de la fe, ¿ya? Muy bien, la clave entonces sería la A, ¿no? La A. El humanismo criticó, por supuesto, la escolástica, eso es cierto. Y los dogmas, los dogmas. Muy bien, siguiente pregunta. Nos vamos con la pregunta número 9. Pregunta número 9. Ya ven.
¿Qué dice la pregunta número 9? El renacimiento cultural durante el siglo XV, estamos hablando de los años 1400, ¿no? Tuvo como exponentes a Filippo Brunelleschi en la arquitectura, tenemos a Donatello, ¿no? En la escultura, tenemos a Sandro Botticelli en pintura. Esos artistas fueron financiados por la familia Medici, eso es verdad, que concentró el desarrollo artístico en la ciudad. Bueno, ya sabemos que los Medici son de Florencia, los Forza son de Milán, los Gonzaga son de Mantua. O sea, hay varias familias, ¿no? Ahora, una pregunta que siempre me hacen los muchachos es por qué las ciudades compiten, o sea, ¿qué es lo que pasa? Miren, muchachos, Italia, para empezar, no era un estado único, sino que eran varias repúblicas, para que me entiendas, eran ciudades que comenzaron a tener una expansión mediana en la península itálica. Y por supuesto, una forma de engrandecer el espíritu de la ciudad, engrandeciendo la arquitectura, el arte de la ciudad. Surgió este espíritu que ya existía en Grecia, que la ciudad tiene que ser fuente de inspiración, tiene que motivar a sus ciudadanos a ser mejores hombres. Recordemos que en Atenas existían lugares para cada propósito. Tú querías aprender una lección, tú querías, no sé, desarrollar tu arte poético, te ibas al Parnaso, ¿no? O en el mundo griego era siempre escuchar música, te ibas al Odeón, donde siempre habían músicos tocando. Entonces, esto pasaba. Entonces, en Italia, por supuesto, y especialmente en las ciudades pues, italianas del norte, pasa esto. Las ciudades comienzan a convertirse pues, en lugares donde comienza a desarrollarse el arte como una expresión también de la grandeza de la ciudad, ¿no? Bueno, y definitivamente la pregunta 9 que estamos viendo se relaciona con Florencia, pues claro. Brunelleschi, recordemos, construye una parte muy importante de la Catedral de Florencia, la cúpula principalmente, que fue su obra espectacular. Donatello desarrolló lo que sería pues una escultura alejada de los patrones estéticos de la Edad Media, totalmente. Hizo un David en bronce con bueno, o algunos detalles de expresión hasta psicológica, ¿no? Bueno, que rompía los esquemas de la escultura anterior, el David en bronce de Donatello. Y Sandro Botticelli es célebre por muchas pinturas, como por ejemplo El nacimiento de Venus, ¿no? O La primavera. Bueno, entonces la clave de la 9 sería B, Florencia, ¿no? Florencia, Medicis de Florencia. Vamos a la pregunta, ¿qué clave? Sí, bueno, a ver, vamos con la 10. La 10, bueno, sí, todos han respondido correctamente. A ver, la 10, una pregunta que también, por supuesto, tiene que ver con la reforma protestante, dice, a ver, Martín Lutero afirmó que el cristianismo es libre para interpretar la Biblia y complementó esta idea con la traducción de la Biblia al idioma alemán, tal como lo había hecho antes Erasmo de Rotterdam, quien tradujo años antes el Nuevo Testamento. También destacó el papel del individuo al afirmar que el cristianismo se vincula libremente a Dios mediante la fe sin necesidad de una jerarquía de clérigos que hagan de intermediarios entre Dios y el hombre. Estas ideas de Lutero nos muestran que el famoso monje agustino de la Universidad de Wittenberg, ya, a ver qué marcaron ustedes, porque para mí está clarísimo. A ver, vamos a ver qué nos dice la juventud. A ver, claro, pues muy bien. Ítalo Chesti, correcto. Ángel Cáceres, correcto. Ana María Santé, Luisa Valverde, perdón. Liz Rodríguez, Euforia. Está bien, Euforia. Bueno, muy bien, Ariana también, Diego. Bueno, sí, es correcto, pues. Recordemos que la reforma protestante tuvo un impacto muy importante, o sea, mejor dicho, el humanismo influyó determinantemente en la reforma protestante. Eso sí es verdad. Es más, recordemos que Erasmo de Rotterdam, que fue un humanista muy prolífico, impulsó también la crítica interna dentro de la iglesia, ¿no? Varios impulsores de la reforma protestante tenían ideas humanistas y por supuesto cuestionaron, como lo hicieron los humanistas, a veces el objetivo que persiguen los hombres.
Y bueno, hicieron evaluaciones de tipo moral también o filosóficos sobre el papel de la iglesia, ¿no? Eso sí es cierto. Entonces, la clave sería la E. Muy bien. Pregunta 10 sería la E. Bueno, correcto. Muy bien. Felicidades. Vamos con la siguiente preguntita. A ver. Muy bien. Siguiente pregunta dice, según el derecho medieval, por si acaso, básicamente era canónigo. ¿Y a qué me refiero con canónigo? Es decir, el derecho canónigo, o el derecho que defendía la iglesia, era el derecho o el marco legal que surgía o se extraía de la Biblia, ¿ya? O sea, en la Biblia, ustedes que leen mucho la Biblia, jóvenes, ¿no? Para buscarle sentido a su vida, sabrán que en la Biblia hay muchas leyes. Entonces, ¿qué hacían los clérigos de la Edad Media? Extraían leyes que deberían ser aplicadas en la sociedad. A este conjunto de leyes, que por supuesto eran promovidas y defendidas por la iglesia, se le conoce como derecho canónico, ¿no? Entonces, según el derecho medieval o derecho canónico, válido para la monarquía de Carlos V, a la excomunión de un cristiano por orden del Papa le seguía. La excomunión es cuando te separan de la comunidad de fieles cristianos. Es decir, ¿sabes qué? No vas a lograr la salvación, te dice un clérigo, te excomulgo, tú no vas a lograr la salvación, te separo de la comunidad de fieles y por supuesto eres un detestado por la comunidad de fieles cristianos, ¿no? Si el Papa te excomulga, moralmente ya fuiste, ¿no? Le seguía de manera automática la prohibición o prohibición de las ideas, es decir, se prohibían las ideas de esta persona, que por supuesto eran lesivas para los intereses de la comunidad cristiana, ¿no? Por orden del rey. O sea, primero actuaba el Papa y seguidamente actuaba el rey. Entonces, actuaba una autoridad religiosa y después una autoridad política. Por esta razón, luego de que Lutero fuera excomulgado por el Papa León X, claro, León X, el Papa de ese momento, cuando empieza la Reforma Protestante, excomulga a Lutero. Es más, le dice, ¿sabes qué? No puedes seguir celebrando sacramentos. Tú no puedes bautizar, tú no puedes casar, tú no puedes hacer homilías. Le quita la investidura a Lutero, le dice, ¿sabes qué? Eres separado de la comunidad de fieles. El Papa le manda una bula y le dice, no vas a lograr la salvación. Eres un enemigo de la iglesia. Seguidamente el rey Carlos V, por supuesto, al enterarse de esto y por el desorden que estaba originando Lutero, Carlos V convoca a la dieta de Worms. Eso es cierto. El objetivo era que Lutero se retractara públicamente de lo que había afirmado. Entonces, primero actúa el Papa e inmediatamente actúa el rey, ya de forma política. Es más, no sé si ustedes sabían, pero que a Lutero lo querían quemar, lo querían juzgar públicamente y quemarlo, como lo hicieron de repente con Giordano Bruno, o como lo hicieron como Girolamo Savonarola o Jan Hus. La Iglesia Católica, por supuesto, te juzgaba y te podía quemar vivo. Suena terrible, pero la iglesia hacía esto, era algo muy frecuente, aunque parezca extraño. Yo sé que algunos de ustedes son católicos y de repente lo delea mucho oír esto que estoy diciendo, pero yo no sé si ustedes se imaginan cómo es quemar a una persona viva. Lutero iba a ser también juzgado y calcinado, iba a ser llevado a la hoguera. Sin embargo, como ya ustedes recordarán, Federico de Sajonia, ¿no? Un príncipe de Alemania, logra rescatarlo y lo ayuda, por supuesto, para que su reforma protestante continúe, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué marcarían aquí? A ver, vamos a ver las claves que han dado sus compañeritos. A ver, tenemos aquí, por supuesto, a ver. Muy bien, un alumno me pregunta, a ver, muy bien, euforia, bueno, no, acá está. Un alumno que, a ver, el alumno Elías Aguilar me pregunta, Jan Hus, claro, Jan Hus o Jan Hus, se escribe Hus, claro, está bien. Jan Hus o Juan Hus, ¿no? Sí es cierto, fue un mártir o sería más que todo un precursor de la Reforma Protestante. Jan Hus creía de que el gran problema de la iglesia era su opulenta riqueza. La riqueza que ostentaba la iglesia corrompía, decía, el pensamiento y las almas de los hombres que sirven a Dios. Eso decía Jan Hus. Y consideraba, al igual que John Wycliffe, también un precursor de la Reforma, que bastante desprenderse, o sea, que enajenaba o hacía licencioso a los miembros de la iglesia. Es más, decía que esta riqueza que poseía la iglesia atraía a gente ambiciosa, que no entraba a la iglesia a servir de vocación, sino entraba a enriquecerse o
a tener notoriedad de tipo social y económica. Lamentablemente, Jan Hus fue capturado en el Concilio de Constanza y quemado en la hoguera, acusado de ser enemigo de la iglesia. Bueno, sus seguidores se llamaron los husitas, ¿no? Que curiosamente hasta ahora existe una comunidad en lo que sería la República Checa, ¿no? O lo que llamaríamos Chequia, ¿no? Muy bien, ahí está Jan Hus, ¿no? Jan Hus, entonces, sí, podría ser considerado un mártir de la fe, podría ser, sí, para algunos sí, es válido. La clave entonces sería, entonces, muchachos, ¿no? La E, claro, la E, muy bien. Luisa Valverde también lo dijo, sí, por supuesto. Muy bien, la E. Nos vamos a la preguntita número 12. Muy bien, muchachos, y ahí que dice, una de las principales decisiones del Concilio de Trento para combatir las ideas de Martín Lutero fue, a ver, una de las principales decisiones del Concilio de Trento. Ya. Miren, yo les voy a aclarar lo siguiente. ¿Qué resolvió el Concilio de Trento? Bueno, tuvo muchas medidas importantes. Pero entre las más importantes, recuerden bien, está apoyar al índex o la lista de libros prohibidos. Es decir, la Iglesia Católica tendría que informar a los príncipes o gobernantes que eran católicos qué libros deberían ser prohibidos en sus territorios. También apoyó a la Inquisición para juzgar a los enemigos de la Iglesia. Por supuesto, a través de tortura. Ustedes ya han oído eso, ¿no? También apoyar a la Compañía de Jesús o a los jesuitas, que se encargaron, por supuesto, de defender con discursos o defender públicamente o en asambleas, en consejos, defender la autoridad del Papa. El Papa es el gran general de la fe y nadie puede cuestionar su autoridad. Y por supuesto, los jesuitas se consideran soldados de Cristo, que están dispuestos a todo por defender la autoridad del Papa y, por supuesto, la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué más? La misa en latín prevalece. ¿Qué más? La vigencia de los 7 sacramentos, la idea del purgatorio, la transustanciación. ¿Mm? ¿Qué más? La idea del purgatorio, la santidad de la Virgen, el culto a los santos. ¿No? Todas estas ideas, por supuesto, son defendidas por el Concilio de Trento. También la creación de seminarios para formar a los futuros líderes de la Iglesia, para acabar con lo que sería pues la simonía. Antes, si tú querías ser clérigo, podías pagar por el cargo. Ahora no, se van a preparar en seminarios religiosos. Son como universidades para ser clérigos, ¿no? O sea, tú quieres ser, no sé, obispo, sacerdote, tienes que prepararte, ¿no? El estudio es de 10 años, si no me recuerdo. Pero bueno, así es, por si acaso. ¿Ya? Ahora vamos a ver entonces, también se establece el celibato religioso. Los miembros de la iglesia están prohibidos de tener hijos, descendencia o pareja o casarse. Ya, 0 kilómetros. Bueno, castos. Ahora, la pregunta es, dicen, las principales decisiones del Concilio de Trento para combatir la idea de Lutero, dice, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Claro, uno de los puntos centrales fue también rechazar la libre interpretación de la Biblia. La Iglesia Católica considera que la revelación de Dios a los hombres no puede ser interpretada por cualquiera. Tiene que existir una institución que se encargue de esa labor, esa función. Entonces, hombres especializados en la lectura de la Biblia, en el conocimiento histórico de la Biblia, en lo que sería pues la vida de Cristo también y qué nos quiso decir. Entonces, no cualquiera lo puede interpretar. Es más, yo les aclaro una cosa para ustedes que de repente saben, los cristianos, por supuesto, son la mayor comunidad cristiana, bueno, religiosa del mundo, ¿no? La mayor comunidad religiosa del mundo son los cristianos hasta ahora. Siguen siéndolo, ¿no? Creo que están en 2.000 millones de fieles. Pero de todos esos cristianos hay más de 20.000 comunidades, o sea, hay testigos, adventistas, maranatas, séptimo cielo, bueno, en fin, misión misionera, no, movimiento misionero mundial, hay cantidades, mormones, en fin, todos ellos son cristianos, católicos, ¿no? Son cristianos porque creen en la doctrina de Cristo. La cuestión es que se diferencian en la forma como interpretan la palabra de Dios o cómo interpretan la Biblia. Es el punto central de separación, ¿no? Es más, las iglesias protestantes no reconocen la autoridad del Papa. Tienen sus propios líderes religiosos. Bueno, pueden ser llamados pastores, profetas del nuevo tiempo, no sé cómo se les llama.
pero cada comunidad cristiana tiene sus propios líderes religiosos. Entonces, está claro que la Iglesia Católica rechazó lo que sería, pues, la libre interpretación de la Biblia. La clave sería entonces la E. Muy bien, y nos vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 13, dice, en el siglo XVII, las pugnas políticas entre la monarquía controlada por la dinastía Estuardo contra el Parlamento dio como resultado en el año 1648 el surgimiento de un gobierno burgués, conocido como el Commonwealth, ¿no? Es decir, en el año 1648, Cromwell creó la República en Inglaterra, curiosamente, al ejecutar al rey Carlos I, pero dio leyes a favor de la burguesía que permitieron la acumulación de capital que permitiría o que permitirá las grandes inversiones industriales del siglo XVII. Una de estas leyes aclarar, muchachos, lo siguiente. El comercio internacional es importante. Ahora, el capitalismo se va a desarrollar, es cierto, a partir del siglo XVII y XVIII en Inglaterra, pero todos coinciden, o todos los historiadores grandes, por supuesto, coinciden en esto que yo te voy a decir. Cromwell, cuando tomó el poder, hizo una ley que se conoció como el Acta de Navegación, para propiciar que los ingleses construyeran más barcos. Es decir, Inglaterra tenía una gran población y muchos productos de Europa continental llegaban a la isla británica. Llegaban muchos productos, pero lo hacían en los barcos de los países de donde se traían las mercancías. Cromwell, para impulsar la construcción de barcos, da la orden, o esta ley del Acta de Supremacía, perdón, el Acta de Navegación, donde todos los barcos de Europa continental tenían que hacerlo solamente en barcos ingleses, para que puedan ser consumidos o adquiridos en Inglaterra. Por supuesto, los vendedores de Europa continental querían que sus productos se vendan, porque Inglaterra era un interesante mercado. Así, los ingleses comenzaron a construir muchos barcos, ¿entiendes o no?, para traer esas mercaderías. Y finalmente se propició de que Inglaterra tenga una gran flota, que les permitió con el tiempo no solamente llevar mercaderías por todas partes, sino también tener un imperio colonial. Entonces, está claro que el acta de navegación fue importante en la historia de Inglaterra. ¿Y la clave cuál sería, muchachos? Alternativa A, ¿no? El acta de navegación. ¿Sí, muchachos? La clave sería la A, ¿ya? La A, muy bien, Luisa Valverde. Muy bien. Y nos vamos entonces con la siguiente preguntita. Pregunta 14 dice, la Revolución Gloriosa del año 1688. A ver, vamos a aclarar lo siguiente. En Inglaterra, recordemos, en el siglo XVII, año 1600, ¿no?, triunfa el sistema parlamentario. ¿Qué significa eso? Que el rey no tiene gobierno absolutista, sino que el rey gobierna con un parlamento. Cuando el rey toma una decisión consultándole siempre al parlamento, ¿entiendes? Se llama monarquía parlamentaria. Ahora, ¿quién está en el parlamento? Originalmente estaba un miembro de la nobleza, pero con el tiempo comienza a acceder la burguesía. ¿Estás entendiendo? Y la burguesía, desde el Parlamento, hace leyes favorables al desarrollo del capitalismo también. Pero nunca olviden que en Inglaterra el rey no es absoluto. En Francia sí es absoluto, pero en Inglaterra no, porque existe un parlamento. A ver, vamos a ver. La Revolución Gloriosa del año 1688 permitió al Parlamento inglés establecer un gobierno que dio fin en Inglaterra al sistema absolutista. ¿Cuál sería la clave entonces? Por acá creo que ya me dieron las claves. Vamos a ver. La C, por supuesto. Muy bien. Conner. Muy bien. Elías. Muy bien. María. Ítalo. Muy bien. Excelente. Liz. Christopher. Adrián. Valeria. Luisa Valverde. Excelente. La C. Bueno, por si acaso, esta revolución se hizo contra el rey Jacobo II de la dinastía Estuardo. ¿Ya? Muy bien. Y la última preguntita, muchachos. Ya, la chapita, ¿no? Tiene que ver con la ilustración. Dice así. La ilustración fue un movimiento filosófico, ¿no?, que tuvo como centro a Francia y que se difundió por el resto de Europa. Partía de concebir un mundo regido por leyes, no por la voluntad de un Dios, hacia el análisis y la crítica de la sociedad estamental que iba en contra de la condición natural de igualdad de todos los hombres. Bueno, esto tiene que ver con la razón, pues, ¿no? La razón. No la voluntad de Dios, sino la razón, el entendimiento humano hacia dónde quiere llegar, ¿no? Recordemos que los ilustrados creen bastante en la idea de progreso. De lo anterior podemos afirmar que la ilustración proponía
Claro. ¿Qué marcaron? A ver, vamos a ver acá los muchachos. Hablamos de la razón, ojo, en la ilustración también ya les dije. Claro, la D, pues muchachos, qué lindo, caray. En mancha todavía. Tranquilo, muchachos. Claro, la D, pues, ¿no? Valeria, Ítalo, Luisa, Claudia, María, Adrián, Liz, Conner, Christopher, Diego. ¿Está claro? Sí, muy bien. Jean-Pierre también, por supuesto. Eso sí es contundente, ¿no? La primacía de la razón. Es más, el hombre a través de la razón o el entendimiento tiene que llegar a la conclusión de que hay cosas que son positivas para la sociedad y cosas que deberían quedarse como hecho pasado. Entonces, aquí queda claro que se habla bastante de la razón, se cree en el orden natural y social. Muy bien, recordemos que para los ilustrados el hombre en esencia es bueno o en estado salvaje lo es, no es malo, como decían los absolutistas, ¿no? Los absolutistas decían que el hombre es malo y necesita un gobierno fuerte, firme, decidido, que imponga el orden. Bueno, muchachos, a ver, no hay más preguntitas. Y ahí nos quedaríamos, ¿no, muchachos? Bueno, esa sería la última preguntita y de mi parte, muchachos, ha sido un grato momento compartir con ustedes esta clase, ¿no? Yo espero encontrarme con ustedes la siguiente semana para seguir aprendiendo, ¿no, muchachos? Bueno, si hubiera una preguntita, aquí estoy presente, no sé, de repente, o un comentario, de repente, una crítica constructiva. Gracias, muy bien, gracias, señoritas, gracias, caballeros, ladies and gentlemen, gracias a todos ustedes, muchachos, ¿no? Gracias a todos, gracias a ustedes. Muy buenas noches y un bonito fin de semana para ustedes. Cuídense bastante. Nos vemos Liz, nos vemos Ariana, nos vemos Mirko, nos vemos Medalí, nos vemos Diani, muy bien, nos vemos Diego Rivera, nos vemos todos, muchachos. Hasta la vista, babies. Perfecto, maestro. Bueno, jóvenes, damos por finalizadas las clases de Historia Universal a cargo del maestro Héctor Contreras. En breves momentos comenzará la clase de Historia del Perú a cargo del maestro Jesús Moreno. Muchas gracias, maestro Héctor. Nos vemos, hermano.